realmente cuál es el contexto, por qué mi enemigo no es mi enemigo. Pudiéramos definir en los próximos minutos, estaremos tocando como parte introductoria la palabra sobre el tema mi enemigo no es mi enemigo. Quisiéramos buscar la escritura en el libro de Efesios, capítulo 6. Si usted tiene su Biblia, la puede buscar ahí para que lo lea. Siempre es recomendable buscar libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12. Estaremos mirando un texto muy conocido, muy predicado, un texto que casi todo creyente se lo sabe de memoria. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice el apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, hablándole a los efesios, empezó a hablarle. El contexto de esta conversación está arraigada dándole un consejo a los hijos. El apóstol empieza a explicarle a los hijos que ellos deben de obedecer. Decía, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y empezaba a enumerarle y a decirle, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y si empezamos a mirar y a continuar la lectura, él le dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Luego de eso, entonces, habla con los padres y le dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Y él continúa y luego habla con los siervos y le dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios.
sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y luego se le acerca a los amos y le dice: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos es vuestro y está en los cielos. Y que para Él no hay acepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y llegamos al texto que leímos: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, cuando miramos y decimos: mi enemigo no es mi enemigo. Cuando hablamos de enemigo, estamos hablando de un opositor. El enemigo es aquel que se puede poner en contra. El enemigo es aquel que te hace guerra. Enemigo es aquel que es hostil. En el contexto hebreo, la palabra enemigo se refiere a alguien que se opone de manera que quiere, si es posible, quitarte la vida. La Biblia enumera que el pueblo de Israel, durante su trayectoria en el desierto, cuando ellos iban caminando, había alguien que se oponía siempre. Y en una ocasión, el rey Og se le aparece a Israel cuando ellos iban a cruzar. Israel le dice: nosotros no queremos pelear, simplemente queremos cruzar. Déjanos cruzar, que nosotros sabemos hacia dónde vamos. Mira, todo lo que nosotros intentemos tomar te lo pagaremos. Solo quiero cortar camino. Y dice la escritura que este rey se paró con todo su ejército y dijo: si cruzas, te damos guerra. ¿Por qué? Porque ellos estaban en contra de Israel. Más adelante encontramos cómo el rey Balac ve a este pueblo. Fue antes de eso. Después que el pueblo de Israel cruza el mar, y dice la escritura que el rey Balac ve mirando cómo Israel viene caminando. Se ha regado la voz de que el pueblo de Israel, junto con su Dios, viene destruyendo todas las naciones. Inmediatamente este hombre llama a Balaán, un rey pagano, un profeta pagano, para que promulgara maldición contra el pueblo de Dios.
Él entendía que aunque él tenía un ejército, él no podía luchar contra Israel. Él necesitaba una maldición que cayera. Él determinó, él entendió, él dijo, mi problema con este pueblo es más que una guerra, porque si él pudo destruir al pueblo egipcio, a los egipcios, a Faraón y a todos sus ejércitos, que era el reino más grande que había en todo ese tiempo, el imperio más poderoso, nosotros le seremos como pan. Así que si quizá lo maldecimos, la bendición que ellos tienen de ganar, entonces yo lo podré destruir. Y llama a su profeta. ¿Por qué? Porque él entendía que si lo maldecía, podía tomar posesión de él. Cuando analizamos el contexto de enemigo, nos damos cuenta que es alguien que está en contra, es alguien que se opone. El día de hoy solo queremos interpretar sobre la perspectiva de quién es verdaderamente el enemigo. El texto que acabamos de leer, el apóstol, luego de estar conversando y hablándole a diferentes, le habló a los hijos, le habló a los padres, le habló a los jefes, le habló a los siervos, y le empieza a explicar cuál era el comportamiento que tenían que tener ambos. A los hijos le dicen, tú tienes que obedecer. Pero a los padres le dice, no exasperéis a vuestros hijos. A los siervos le dicen, obedezcan a su señor. Mas sin embargo a los amos le dice que lo tenían que tratar. Significaba que había diferentes situaciones que en un momento determinado podemos identificar que ese es el enemigo, que ese es el problema. Que la esposa es el problema porque ella se levanta contra mí. Que el hijo es el problema porque el hijo es rebelde. Que los empleados lo tengo que votar porque no respetan. Me marcho de ese trabajo porque ese jefe es malo. El apóstol empezó a explicarle y cuando él empieza a dar todo esto, él empieza a decir en el versículo 10. Dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y fortaleceos en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. O sea, a todo lo que él le está recomendando, ahora él le empieza a explicar quién es el verdadero enemigo. Pablo le está diciendo, tu enemigo no es tu hijo. Tu enemigo no es tu esposo. Tu enemigo no es tu esposa. Tu enemigo no es tu jefe. Tu enemigo
no son tus empleados. Y empieza a enumerar. Y lo voy a trasladar más allá. Tus enemigos no son tus amigos. Tus enemigos no es el que se levanta en contra. Tu enemigo no es el que te calumnia. Tu enemigo no es el que habla mal de ti. Tu enemigo no es el que te desea mal. Tu enemigo no es el que te murmura, no es el que te critica. Tu enemigo. Y él, el que se manifiesta como tu enemigo, es por el cual Pablo le dice que se tenían que vestir con armadura para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque ese es el enemigo de las almas. Y Pablo después empieza a explicar. Porque tú y yo no tenemos lucha contra carne ni sangre. Tu enemigo no tiene carne, no tiene sangre, no tiene vena, no tiene materia, no pisa el suelo. Es un espíritu. Es un espíritu. El enemigo del creyente no se puede tocar, no se puede ver. Así que todo lo que yo estoy mirando como mi enemigo, como un enfrentamiento, como una lucha, como una batalla, fácilmente la batalla yo no la paso porque es que estoy peleando con el enemigo mal indicado o con el que no es mi enemigo. Con alguien que quiere ser libre. Y él le dice, sino contra principados, contra potestades. Y cuando hablamos de los principados, estamos hablando de las fuerzas espirituales que gobiernan y controlan a las personas y a las instituciones. Los principados están gobernando específicamente cualquier institución. Cuando hablamos de potestades, son fuerzas espirituales que tienen autoridad y tienen poder sobre las personas o cosas. Cuando hablamos de los gobernantes de la tiniebla, son fuerzas espirituales que trabajan en la oscuridad y se oponen a la luz y a la verdad de Dios. Esos gobernantes no están opuestos a mí. ¿Quién soy yo? Ellos están tratando de evitar que lo que Dios puso en mi vida no se manifieste en la tierra. Las huestes espirituales de maldad son fuerzas espirituales que trabajan juntas para llevar a cabo planes de maldad y de destrucción. O sea que cuando nosotros estamos mirando cualquier tipo de manifestación, si estamos mirando personas controladas, estamos mirando un principado que está obrando en aquel lugar, en aquellas instituciones, en aquel lugar donde hay poder, donde hay autoridad, allí se mueven ellos y empiezan a influenciar.
Las potestades, eso tienen autoridad y tienen poder sobre personas. Así que el principado gobierna toda autoridad, mas las potestades empiezan a influenciar en la vida de personas. Y los gobernantes de las tinieblas, entonces ellos ejercen unas fuerzas que son espirituales, pero estas fuerzas operan en toda la oscuridad. ¿Y a qué se refiere la oscuridad? Se refiere específicamente a todo el que anda en pecado, a todo el que anda sin Cristo, a todo el que anda sin la luz de Dios, a todo el que anda envuelto, inmerso en todo lo que es oscuridad y tiniebla. Y se oponen a todo lo que es luz. Porque hay una luz de Cristo que mora en la vida del creyente, y al impío que está siendo gobernado por esa tiniebla le molesta esa luz. Pero no es él, no es la persona que tú estás mirando, es un espíritu que está obrando. Y cuando ya se menciona las huestes de maldad, entonces esas fuerzas espirituales trabajan de manera conjunta, trayendo batalla, trayendo guerra. Guerra en la casa, guerra en el trabajo, guerra en la escuela, guerra en la universidad, guerra con los amigos, guerra en la iglesia. Sí, en la iglesia. ¿Por qué? Porque las huestes espirituales que son de maldad, ellas trabajan unidas para traer división, para que no exista la unidad, para que no haya contentamiento, para que no haya alegría. Como hijos de Dios, tenemos que conocer que mi enemigo no es mi enemigo. O sea, el que se manifiesta como mi enemigo, ese no es. No es ella, no es él. No tiene carne, no tiene hueso, no tiene sangre, no tiene vena, no es materia. Entonces, como no es materia, no voy a luchar con él, no voy a batallar con él, no lo voy a enfrentar a él. Voy a, como dijo el apóstol Pablo, ¿qué voy a hacer? Él le dijo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra todas las acechanzas del diablo. El diablo acecha y le gusta a los cristianos que andan como que pensando que los enemigos de ellos son las personas. Le gusta a esos tipos de cristianos. Porque allí él dice: oh, mi problema es con Juanita. Él cree que es Juanita y él no sabe que es una hueste espirituales de maldad que está obrando en la mente de Juanita, porque Juanita tuvo una debilidad y a través de esa debilidad el espíritu inmundo le influyó la mente y empezó a hacer la guerra. Quiero decirle, mi amado, que yo viví una experiencia que me marcó con esto. Alguien que se opuso a mí de manera como que si yo lo hubiese matado a alguien. El Señor puso en mi corazón amarle mientras me odiaba, amarle.
Cuando pude resistir, hoy en día no encuentra cómo expresarme su amor y su cariño hacia mí. Tenemos que mirar a todas las personas, a todo ser humano, todo el que tiene carne, todo el que tiene hueso, todo el que tiene lo mismo que tú tienes, que es materia, ese no es tu enemigo. Aunque te diga las palabras más fuertes, las palabras que te traigan más disgusto, ese no es tu enemigo. Ni tu hijo es tu enemigo, ni tu hija es tu enemigo, ni tu esposo es tu enemigo, ni tu madre, ni tu padre, ni tu amiga, ni la que te engañó, ni la que te robó, ni la que habla mal de ti. Ninguno de ellos son tu enemigo. Hay una luz que está en tu vida, hay una luz que está en nuestra vida, que el enemigo de las almas, llamado Satanás o el diablo, la serpiente antigua, ese quiere desbaratar lo que Dios quiere manifestar en nuestra vida. Y él utiliza a personas a través de los espíritus para influenciarnos, para llevarnos, para descarrilarnos, para que no miremos y para que no amemos. El día de hoy es para identificar. Mañana continuaremos con la perspectiva de Dios sobre los enemigos. Luego continuaremos con la raíz de la enemistad. Tu enemigo no es tu enemigo. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias porque has depositado una luz en nuestra vida. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por la familia. Gracias, Señor, por nuestros hermanos. Gracias por aquellos, Señor, que aunque han manifestado odio, rencor contra nuestra vida, Señor, sabemos que son nuestros hermanos. Bendito es. Ayúdanos a entender, Dios mío, a comprender que ninguna persona creada por ti de carne y de hueso son enemigos nuestros. Sí, Señor. Ayúdanos a entender, a identificar cuál es el enemigo de nuestras almas. Sí, Ayúdanos Señor. a vestirnos, Señor, con toda la armadura de Dios para estar Amén. firmes en el día malo, Gloria a Dios. en el día de la acechanza, en el día que las huestes espirituales se unen para hacernos caer. El día que las huestes espirituales se unen para usar a personas que amamos en contra nuestra. El día, Señor, aleluya, que miramos guerra en el hogar, que miramos conflicto en el hogar. Y miramos a nuestros hermanos, a nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos, Señor, como si fueran los enemigos. Y nos desenfocamos. Gloria a Dios. Ayúdanos, Dios. Gracias. Permite, Señor,
que podamos abrir nuestros ojos. Espíritu Santo, ayúdanos a abrir nuestros ojos, que podamos salir, Dios mío, y no mirar, Dios mío, a ninguna persona como enemigo nuestro. Gloria a Ayúdanos a Dios. identificar, Dios del cielo, aleluya, cada vez que hay un espíritu de esto, de maldad, cada vez que las huestes espirituales están influenciando a cualquier persona, Señor, para descarrilarnos, para sacarnos del carril de la obediencia de tu palabra, Dios mío. Ayúdanos a identificarlo, a estar vestido Ayúdanos, con Señor. toda la armadura de Dios, siendo Sí, lleno del Señor. poder de tu Espíritu Santo. Aleluya. Ayúdanos, Señor, a entender que nuestra Ayúdanos, Señor. guerra y nuestra batalla, Es contra carne y sangre. oh Señor, no es con Bendito es, carne, Señor. no es con sangre. Aleluya. Que no solamente podamos decir esto, sino que lo podamos entender, Dios mío. Bendito es, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le Gracias, bendiga, Señor. mis amados hermanos. Amén. Con Dios la le bendiga ayuda más. del Dios Todopoderoso, estaremos pasando a la segunda parte, donde estaremos mirando otros puntos muy importantes sobre este tema de que mi enemigo no es mi enemigo. Estaremos mirando con la ayuda de Dios la perspectiva de Dios sobre ellos. Vamos a estar mirando que Dios, cuáles son las respuestas bíblicas para poder lograr amar a aquellos que se manifiestan como nuestro enemigo. Cómo acabar con esa tiniebla, con esos espíritus de maldad que gobiernan en regiones donde tú y yo no habitamos, en lugares donde no lo podemos tocar. ¿Cómo podemos identificarlo? Estaremos después mirando la raíz de la enemistad. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿De dónde surge? Luego de esto estaremos mirando la respuesta de Dios y la victoria sobre la enemistad. Todo esto será en esta semana, así que le pedimos, sígase conectando en el nombre de Jesús. Y sabemos, mi amado, que también seguimos conectados. Tenemos planes de estar conectados todos los días durante esta semana de ayuno, 10 horas conectados en la presencia del Señor, buscando esa fortaleza que dice el apóstol Pablo. Fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Todos los que puedan quedarse conectados, ahora vamos a tener un tiempo de adoración, un tiempo de rendición. Gloria al Señor. Y durante ese tiempo